Hay un momento en la vida de toda persona en el que se da cuenta de algo incómodo. No le falta talento, ni inteligencia, ni oportunidades. Le falta orden. La mayoría no fracasa porque no tenga sueños, sino porque su tiempo se les escapa entre los dedos como arena fina. Y es entonces cuando surge la verdad más brutal. El éxito no depende de lo que haces de vez en cuando, sino de cómo organizas cada hora de tu día. Piensa en esto. Cada minuto que pierdes en distracciones, dudas o excusas, alguien más lo está utilizando para construir la vida que tú deseas. Y no se trata de competencia externa, se trata de justicia interna. Porque cuando no respetas tu tiempo, estás diciéndote en silencio que tu vida no vale tanto. Imagina a Javier. Durante años fue el típico soñador moderno, lleno de ideas, pero sin estructura. Leía libros de éxito, escuchaba podcasts motivacionales, hacía listas mentales de todo lo que algún día lograría, pero no hacía nada concreto. Se levantaba tarde, improvisaba su día, respondía correos cuando se acordaba y pasaba horas navegando por redes sociales, comparando su vida con la de los demás. Y cuando la noche llegaba, decía la misma frase de siempre: mañana empiezo en serio. Pero el mañana nunca llegaba. Hasta que un día, tras perder una gran oportunidad laboral por no entregar un proyecto a tiempo, se miró al espejo y sintió una mezcla de frustración, tristeza y rabia. No por haber fallado a otros, sino por haber fallado a sí mismo. Ese día, entendió algo que Brian Tracy ha repetido durante décadas. No puedes controlar el tiempo, pero sí puedes controlarte a ti mismo. Y esa frase lo golpeó como una verdad que había estado ignorando toda su vida. Descubrió que el problema no era su entorno, ni su jefe, ni su falta de recursos. Era su desorden interno. Había vivido creyendo que la motivación llegaría primero. Pero comprendió que la motivación solo aparece después de actuar. Así que decidió probar algo diferente. Obligarse a organizar su tiempo, incluso cuando no tenía ganas. Los primeros días fueron difíciles. Su mente resistía el cambio. Pero poco a poco, al escribir sus tareas, al planificar sus mañanas, al priorizar lo importante sobre lo urgente, comenzó a sentir una fuerza distinta. Ya no dependía de la inspiración, dependía de la estructura. Y lo curioso fue que, sin añadir más horas a su día, empezó a lograr más que nunca. No necesitó más tiempo. Necesitó más enfoque, porque el problema nunca fue la falta de horas, sino la falta de claridad. Entonces, entendió algo poderoso. Organizarse no es solo una herramienta de productividad, es un acto de respeto hacia tu propio futuro. Cuando decides estructurar tu vida, estás diciéndote: mi tiempo es valioso, mis metas importan, y no estoy dispuesto a desperdiciar mi existencia en la confusión. Cada bloque de tu día se convierte en una afirmación silenciosa de disciplina, y si hoy no te obligas a poner orden, la vida te obligará más adelante, con estrés, arrepentimiento y oportunidades perdidas. Por eso este video no trata de planificadores o agendas digitales. Trata de recuperar tu poder personal a través del dominio del tiempo. Porque dominar tu tiempo es, en realidad, dominar tu destino. Los días siguientes al cambio de Javier no fueron heroicos. No hubo música de fondo, ni luces de inspiración. Hubo lucha. La lucha de levantarse cuando el cuerpo pide 5 minutos más, de sentarse a trabajar cuando la mente busca cualquier excusa para distraerse. Porque organizar el tiempo no es un acto romántico, es una guerra interna contra la comodidad. Y Javier lo descubrió en carne propia. El primer lunes intentó cumplir con su nuevo plan: levantarse a las 6, hacer ejercicio, revisar sus metas y trabajar en lo más importante primero. Pero antes de las 7 ya había perdido la primera batalla. Pospuso la alarma. Lo mismo pasó el martes y el miércoles, hasta que el jueves, cansado de fallarse, recordó una frase que había leído de Brian Tracy: la autodisciplina es hacer lo que debes hacer, cuando debes hacerlo, te apetezca o no. Esa frase fue su recordatorio brutal de que no se trataba de sentirse motivado, sino de ser responsable.
Así que decidió algo radical. Cada vez que su mente le dijera más tarde, él respondería ahora. No porque tuviera ganas, sino porque había decidido ser el tipo de persona que cumple con lo que promete. Y ahí comenzó su transformación. Se dio cuenta de que cada minuto desperdiciado era una declaración de debilidad, y cada minuto aprovechado era una inversión en su carácter. Comenzó a vivir con una sensación nueva, la del control. Su energía cambió, su entorno cambió, incluso su forma de hablar cambió. Cuando uno se organiza, deja de reaccionar ante la vida y empieza a dirigirla. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Cuanto más se organizaba, más se daba cuenta de cuántas personas a su alrededor vivían atrapadas en la ilusión de no tener tiempo. Amigos, colegas, familiares, todos decían estar ocupados, pero ninguno avanzaba realmente. Y ahí comprendió otra lección de Brian Tracy. No hay gente ocupada, solo gente desorganizada. El problema no era la cantidad de tareas, sino la falta de prioridades. Javier comenzó a notar cómo las personas llenaban su día de urgencias sin sentido, dejando para más tarde lo verdaderamente importante: sus metas, sus relaciones, su salud, su desarrollo personal. Javier decidió no volver a caer en esa trampa. Empezó a aplicar una regla simple pero poderosa. Cada mañana escribía 3 cosas que, si lograba hacer, convertirían ese día en un éxito. Solo 3, ni 10, ni 20. 3. Y se prometió completarlas antes de atender cualquier otra cosa. Ese pequeño hábito cambió su vida. Lo que antes era caos se volvió claridad. Lo que antes era ansiedad se volvió enfoque. Aprendió que organizar el tiempo no es llenar el día de tareas, sino vaciarlo de distracciones. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Lo interesante es que, sin darse cuenta, Javier había comenzado a cambiar su identidad. Ya no se veía como alguien que intentaba ser productivo, sino como alguien que es disciplinado. Y ese cambio de identidad fue más poderoso que cualquier método o técnica. Porque, como enseña Brian Tracy, el éxito no es un evento, es un hábito sostenido. Y los hábitos nacen de decisiones repetidas hasta que forman carácter. Lo que comenzó como una obligación, organizar su tiempo, empezó a sentirse como libertad. Porque cuando tomas el control de tu día, dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Durante las siguientes semanas, la vida de Javier empezó a cambiar de una manera casi imperceptible, pero profunda. Las mañanas ya no eran una batalla perdida, sino un ritual de poder. Su libreta de tareas se convirtió en su brújula diaria. Comenzó a notar que, al organizar su tiempo, su mente también se ordenaba. Ya no corría detrás de los problemas, los anticipaba. Ya no se sentía víctima de la agenda, sino dueño de ella. Sin embargo, justo cuando empezó a disfrutar de esa sensación de control, algo extraño ocurrió. Su antiguo yo, ese que vivía del desorden y la improvisación, comenzó a rebelarse. Esa voz interna que decía, solo por hoy relájate, o ya estás haciendo demasiado, volvió a aparecer con fuerza. Era la voz de la comodidad, disfrazada de descanso. Y esa fue la siguiente lección que Javier tuvo que aprender. Cada vez que avanzas en la vida, el pasado intenta arrastrarte de vuelta. La mente humana está programada para la supervivencia, no para la excelencia. Quiere lo conocido, lo fácil, lo predecible. Pero el crecimiento exige incomodidad, y la incomodidad exige disciplina. Hubo días en los que Javier sintió que todo su esfuerzo era inútil. Se preguntaba si valía la pena tanto control, tanta planificación, tanto sacrificio. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras que había escrito en la primera página de su libreta. Organizarme no es una opción, es una obligación con mi mejor versión. Una tarde, mientras revisaba su progreso, notó algo impresionante. Había terminado en 2 meses más proyectos que en todo el año anterior. Tenía tiempo para leer, para hacer ejercicio, para pasar momentos de calidad con su familia. Lo que antes parecía imposible, ahora era parte natural de su rutina. Pero lo más importante
no era lo que había logrado, sino en quién se estaba convirtiendo. Se había transformado en un hombre confiable, constante y decidido. Y eso se reflejaba en todo, en su trabajo, en su salud y en su paz mental. Sin embargo, el éxito trae consigo una nueva trampa, la arrogancia silenciosa. Javier empezó a creer que ya lo tenía todo bajo control, y poco a poco, sin notarlo, comenzó a aflojar la disciplina. Un día no revisó su lista. Otro día se levantó una hora más tarde. Luego pensó, solo esta vez no pasa nada. Pero pasó. Lo que comenzó como una excepción se convirtió en un hábito encubierto. En menos de 2 semanas el caos empezó a regresar disfrazado de descanso. Y ahí entendió que el orden no es algo que logras una vez, sino algo que debes proteger cada día. En ese momento, recordó otra enseñanza de Brian Tracy. La autodisciplina es como un músculo. Si no la ejercitas, se debilita. Esa frase lo golpeó con fuerza. Javier comprendió que el éxito no es un destino, es una práctica constante. Que cada día que pospones lo importante, estás renunciando un poco a tu futuro. Y que la organización no es una carga, sino un privilegio. Porque tener el control de tu tiempo es tener el control de tu vida. Decidió entonces regresar con más fuerza, no por miedo a fracasar, sino por respeto a todo lo que había construido. Entendió que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en tener la disciplina para hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Y así, con un calendario en la mano y una nueva mentalidad en el corazón, Javier se prometió algo. Nunca más permitiría que la desorganización lo robara de su propósito. Había descubierto que organizar el tiempo no era una tarea aburrida, sino una declaración de grandeza. Y aunque el mundo a su alrededor siguiera corriendo sin dirección, él había encontrado su ritmo. Su vida ya no era una carrera desordenada, era una sinfonía en progreso. Con el paso de los meses, Javier empezó a notar algo mucho más profundo que el simple orden de sus días. Su mente había cambiado. Lo que antes le parecía imposible ahora era su nueva normalidad. Ya no necesitaba buscar motivación en vídeos o frases inspiradoras. La encontraba en sus propios resultados. Cada tarea completada era una victoria silenciosa. Cada día estructurado era una muestra de carácter. Pero, al mirar atrás, comprendió algo revelador. Todo su progreso no había venido de organizar el tiempo, sino de organizarse a sí mismo. La verdadera transformación no estaba en las herramientas, ni en los horarios, ni en las técnicas, sino en la persona que se había convertido para sostener esa disciplina. Un domingo por la mañana, mientras revisaba su agenda para la semana, Javier se detuvo un momento y pensó, ¿cómo llegué aquí? Recordó los días en que posponía todo, los momentos de culpa, las noches de frustración, y se dio cuenta de que el mayor enemigo nunca fue el desorden externo, sino su falta de control interno. La desorganización era solo el reflejo de una mente dispersa, de emociones sin dirección, de decisiones sin compromiso. En ese instante comprendió una lección que cambiaría para siempre su manera de ver el tiempo. Tu calendario revela tus prioridades reales. No lo que dices que te importa, sino lo que realmente haces. Empezó entonces a aplicar una filosofía aún más profunda. Cada bloque de tiempo se volvió sagrado. Si algo entraba en su agenda, debía tener un propósito claro. Si no aportaba valor, lo eliminaba sin culpa. Aprendió a decir no con elegancia, porque entendió que cada sí innecesario era un robo a su propio futuro. Brian Tracy decía que cada minuto que inviertes en planificar, ahorras 10 en ejecución. Y Javier lo comprobó una y otra vez. Al planificar su vida, su mente se calmaba. La ansiedad desaparecía y la claridad ocupaba su lugar. Su productividad no era un acto de esfuerzo, sino de intención. Lo más sorprendente fue que mientras él se transformaba, su entorno también lo hacía. Personas que antes lo consideraban distraído, ahora lo admiraban por su enfoque. Sus jefes empezaron a confiar en él para proyectos importantes.
Amigos le pedían consejos sobre organización y productividad, pero Javier sabía que no era un método mágico lo que lo había cambiado, sino una decisión firme, la de no traicionarse más. Porque eso es lo que realmente significa organizar tu tiempo, dejar de mentirte, dejar de decir no tengo tiempo, cuando en realidad no tienes prioridades, dejar de culpar al trabajo, al cansancio o a las circunstancias y asumir que, en última instancia, el control de tu vida está en tus manos. Una noche, al cerrar su cuaderno, escribió una frase que resumía todo su proceso. Cada minuto que domino, me domina menos la vida. Y en esas palabras, descubrió el sentido más profundo del orden. No se trataba de tener un calendario bonito o una agenda repleta de actividades, sino de construir una vida alineada con su propósito. Entendió que quien organiza su tiempo, organiza su destino. Y quien domina su día termina dominando su historia. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió libre. Libre no porque tuviera menos responsabilidades, sino porque ahora sabía exactamente a dónde iba cada una de sus horas. Y justo cuando pensaba que ya lo había aprendido todo, la vida le presentaría una última prueba. Una situación inesperada que pondría en jaque toda su nueva estructura y lo obligaría a demostrar si realmente había aprendido a dominar su tiempo o si solo lo estaba controlando por hábito. Esa prueba sería el verdadero examen de su disciplina y de su carácter. La prueba llegó sin aviso. Un lunes cualquiera, Javier recibió una llamada que lo sacudió por completo. Su empresa estaba enfrentando una crisis importante y él sería el responsable de reorganizar un proyecto que implicaba semanas de trabajo en solo 5 días. Antes, una noticia así lo habría paralizado. Habría entrado en pánico, perdido el control, improvisado, dormido mal y culpado al estrés. Pero esta vez, algo dentro de él era distinto. Tomó una respiración profunda, abrió su libreta, escribió las prioridades esenciales y estableció un plan claro. No permitió que el caos externo rompiera su orden interno. Sabía que la verdadera organización no consiste en evitar los problemas, sino en mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. Durante esos 5 días, trabajó con precisión quirúrgica. Cada hora estaba planificada, cada tarea tenía su espacio, cada distracción estaba prohibida. Sus compañeros lo observaban sorprendidos, preguntándose cómo podía mantener tanta serenidad mientras todo a su alrededor ardía. Pero Javier no luchaba contra el tiempo, trabajaba con él. Había aprendido a fluir dentro del orden. Y cuando finalmente entregó el proyecto, no solo lo hizo a tiempo, lo hizo mejor de lo esperado. Esa semana, su jefe lo felicitó públicamente. Pero para Javier, la verdadera recompensa no fue el reconocimiento. Fue mirar atrás y comprender que todo lo que alguna vez lo frenó, la procrastinación, la desorganización, la pereza, ya no tenía poder sobre él. Esa experiencia le demostró que la disciplina no es una jaula, sino una forma de libertad. Que quien domina su tiempo no vive a contrarreloj, sino en sincronía con sus sueños. Comprendió que cada minuto bien usado es una pieza del rompecabezas de tu propósito, y cada minuto desperdiciado es una parte de tu vida que nunca regresa. Entendió también que el verdadero poder no está en hacer más cosas, sino en hacerlas correctas, que la productividad no es velocidad, es dirección, y que, al final, el orden exterior solo refleja el orden interior. Con el paso de los meses, Javier convirtió su sistema en un estilo de vida. Cada domingo revisaba su semana, ajustaba sus metas y eliminaba lo innecesario. Y algo mágico sucedió. Comenzó a experimentar una paz que nunca había sentido antes. Ya no vivía corriendo detrás del reloj. Vivía en armonía con él. Se dio cuenta de que organizar su tiempo no era una carga, sino una forma de gratitud hacia la vida. Porque quien valora su tiempo, valora su existencia. Hoy, si le preguntaras a Javier cuál fue su mayor logro, no te hablaría de su ascenso, ni de sus metas cumplidas, ni de los reconocimientos que obtuvo. Te diría algo más profundo.
Aprendí a respetar mi tiempo, y al hacerlo, aprendí a respetarme a mí mismo. Y esa, en el fondo, es la lección más grande que Brian Tracy nos ha enseñado durante toda su carrera. El dominio del tiempo es el dominio del yo. Todo lo demás, el éxito, la paz, los resultados, es simplemente la consecuencia natural de esa maestría. Así que, mientras escuchas estas palabras, hazte una sola pregunta. ¿Qué estás haciendo con las horas que nunca volverán? Porque la diferencia entre quien alcanza su destino y quien se queda soñando con él no está en la suerte ni en el talento, está en la disciplina diaria de organizar su tiempo. Oblígate a hacerlo, aunque no tengas ganas, porque el orden que hoy te incomoda es la libertad que mañana te salvará